cuento. Para empezar, antes de nada, en vez de como en otras masterclass que la gente os da la chapa durante una hora y luego podéis hacer preguntas, si en cualquier momento tenéis cualquier tipo de pregunta, levantáis la mano y lo hacemos un poquito más orgánico, ¿vale? Que tengáis, si tenéis, porque además sé que muchos de los que estáis aquí os queréis dedicar o os dedicáis ya a la industria, ya sea del videojuego, del cine y demás, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito más ameno. No voy a dar mucho el coñazo con quién soy, con quién he trabajado y demás, podéis mirarlo en redes sociales. He tenido la suerte de poder trabajar con Warner, con Fundación Telefónica, con la Noria Films. Tengo la suerte de haber traducido íntegramente también el ZBrush, el ZBrush, que es el software que se usa ahora mismo prácticamente en todos los estudios de cine, animación y demás. Y os voy a contar un poquito, primero, cómo fue mi rebotada, porque yo creo que en mi ámbito todo fue casi por un cúmulo de casualidades, ¿no? Yo empecé estudiando Bellas Artes y un amigo me lió para que le comprara un PC, pero por piezas, que me lo montaba él, ¿no? Al final me dejó tirado y yo con los boterones de sudor tenía que estar con el manual de instrucciones diciendo, ¿cómo va? Después de conseguir eso, dije, bueno, aquí veo yo un potencial, ¿no? En plan, fusionar lo que viene siendo las artes digitales tradicionales, o sea, las artes digitales nuevas y las artes tradicionales. A los 16 años más o menos empecé con el tema del diseño y llevo 24 años ya en la industria. La cosa es que aquí yo soy de aquí, de Marbella, he tenido que crecer casi en toda la vida con gente diciéndome, entre otros mis padres, sobre todo mi padre, de que de esto no se vive, que esto es prácticamente una quimera, que tienes que dedicarte a opositar como hace casi todo el mundo. Entonces, a los que empezáis ahora en la industria, os digo que claro que se puede vivir muy bien, puedes tener la suerte de gente a la que has admirado en tu pasado llegue a ser parte de tus amigos, de tus profesionales y demás. Entonces, la cosa es que intentéis especializaros en alguna rama. Normalmente yo me sentía mucho más cómodo, todo lo que vais viendo en la pantalla son una pequeña muestra de cosas que he hecho. Yo vengo de un perfil de bellas artes tradicionales y encontré en ZBrush en este caso la manera más cómoda para mí para expresarme. Hoy en día yo creo que prácticamente casi todo lo que se trata de tema artístico, para mí por lo menos tiene que tener un sentido. Yo me considero ante todo, antes que un artista conceptual o escultor o cualquier otra cosa, me considero un contador de historias. Entonces, ahora por ejemplo que estoy empezando a dirigir y a producir cine, sigue siendo un método de contar historias. Cuando hago una ilustración que no es para un cliente, que es algo para mí personal, intento que hasta un monstruo tenga un trasfondo, tenga una historia. Os voy a enseñar también, porque creo que ahora mismo estamos viviendo de nuevo una revolución, ¿no? Una re-revolución, porque ahora, de nuevo, gracias a películas como en su momento Parque Jurásico, lograron conseguir que lo mejor del mundo tradicional y lo mejor del mundo digital se fusionaran. El tema es ese, intentar, os voy a enseñar cómo se trabaja en cualquier tipo de producción. Luego, además, también, cuando terminemos la clase, no os vayáis muy rápido porque queremos, el último libro de arte que saqué en 2017, voy a hacer un sorteo entre todos los presentes para ver si os toca algo. La cosa es, en un estudio de cine, normalmente el proceso que se suele usar es, se usa un diseño conceptual que hoy en día está tirando más por el tema del ZBrush. No sé si conocéis un poco los software digitales y demás, pero yo suelo trabajar con ZBrush, Keyshot muchas veces, o el propio render nativo de ZBrush, y Photoshop para componer y dar trazos finales, ¿ya? Pues os enseño el vídeo.
Eso, por ejemplo, aunque obviamente en una producción cinematográfica no hay seis manos metiendo mano en el barro, pero por ejemplo, ¿cómo suena esto? El tema de la escultura digital, hay mucha gente que no sabe lo que es mancharse la mano de barro, mancharse la mano de arcilla. Yo os recomiendo que a los que os guste el modelado, incluso hasta el modelado poligonal, yo os recomiendo que siempre cojáis un trozo de barro o de Super Sculpey o lo que sea. Si tenéis luego también cualquier duda con respecto a los materiales, podéis dejarme algún mensajito por redes sociales, porque yo creo que es muy interesante para el desarrollo del artista el conocer las técnicas básicas que se usan en Bellas Artes. Entonces, hay un amigo mío que decía, mientras mejor soy en digital, más bueno esculpo, y mientras mejor esculpo, mejor soy digitalmente. Entonces, tienes que saber también un poco cómo se comportan esos materiales normales. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, cuando se trata de herramientas digitales, lo que tratan es de simular lo que ya existe en la realidad. Entonces, si tú conoces cuáles son los límites, al igual que muchas veces, por ejemplo, trabajé en una película que creo que el actor es Casper Van Dien, se llama Blood Metal Revenge o algo así, que va de un chaval que, por lo visto, no lo he visto, pero me dijeron más o menos de qué va. Cogen, le matan a la novia y al tío le arrancan el brazo, no sé qué, y el tío, en plan vendetta, coge, va a un mecánico medio futurista y le pone el brazo con piezas de su coche. Entonces, claro, había que diseñar un brazo súper gigantesco, medio un rollo Akira, no sé, con elementos mecánicos y demás. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, como he trabajado y conozco el tema de la manera tradicional, cuando yo hice el diseño conceptual, me pude centrar en coger un modelo digital que fuera una réplica del actor, y sobre eso se hizo el diseño conceptual. ¿Para qué? La mano, obviamente, terminaba como cosa aquí y luego llevaba como unos dedos del robot. Si yo no conozco la base de cómo se hace un molde, de qué límites tiene la escultura tradicional también, porque obviamente todo tiene límites. Entonces, cuando yo pasé el diseño, del propio diseño se cogieron ciertos elementos metálicos y mecánicos que se imprimieron en impresoras 3D y se metieron directamente ya en la propia pieza de barro. Pero no solo eso, sino que como es un diseño conceptual hecho en ZBrush, yo suelo detallar bastante bien los detalles, los modelos. Entonces, el estudio, que es el 0SFX, imprimió los bracitos que yo hice de diseño conceptual, los imprimieron en pequeñito, y entonces estaban los escultores haciendo el cacho de brazo protésico con una chuleta que es la que les servía sobre todo para dar volúmenes y demás. ¿Por qué hoy en día ZBrush se usa más que como hacía algunos años, que todo lo que se hacía era un diseño bidimensional hecho a lápiz? ¿Por qué? Excepto Guillermo del Toro y algún otro visionario, es cierto que un director de arte sí que sabe a lo mejor qué quiere para su película. Sé que soy de videojuego, pero es que mi background es más de peli, lo podéis extrapolar un poquito. Ellos a lo mejor saben qué tienen en la cabeza, pero claro, un diseño bidimensional no les ayuda a ver si funciona, si no funciona. ¿Qué pasa? Que hoy en día lo que se está haciendo prácticamente en todos los estudios es usar diseño conceptual hecho en ZBrush. ¿Para qué? Para que tú puedas pintar, puedas iluminar
y en un momento dado de la producción decir, bueno, me gusta, el director puede decirlo, vale, me gusta, me parece interesante. Muchas veces te dicen, me parece interesante, pero bueno, si me has hecho un monstruo así, ahora lo quiero pero con los brazos arriba. Si lo estás haciendo de manera tradicional o lo estás haciendo a lápiz, es muchísimo trabajo. Entonces muchas veces se agiliza mucho el flujo de trabajo, pudiendo decir, vale, pues cojo los brazos, los pongo para arriba, esculpo un poquito, ¿qué te parece ahora? Pues ahora me parece bien, pero cámbiame la cabeza. Entonces se está optimizando mucho porque en el mundo del cine, nunca mejor dicho que el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, mientras más se alarga una producción, más dinero cuesta realmente. ¿Por qué? Porque tiene que pagar más sueldos, tiene que pagar más infraestructura y demás. El problema es que incluso muchas veces cuando el director ve, ya tienes el diseño, ¿te gusta? Sí, pero no sé si lo veo. Se recurre a, usando impresoras 3D, se imprime y se pinta. Entonces directamente no solo le sirve al director para ver si de verdad le cuadra con lo que él tiene en la cabeza, porque sí que es cierto que muchas veces vemos algo en el ordenador y no es exactamente igual, ni nunca va a ser igual que verlo en físico. Pero ¿qué pasa? Que ya entra incluso hasta la figura del director de iluminación, del jefe del cinematógrafo que se llama. ¿Por qué? Porque hasta con esa piececita que hemos hecho, en este caso el brazo que os contaba, por ejemplo, se pueden hacer hasta pruebas de luces para ver si el tipo de pintura que se está usando funciona con la luz que quiere luego el director para el estilo de su proyecto o lo que sea. Y entonces sí que es cierto que incluso muchas veces se pueden hacer copias y hacer distintas pruebas de pintura. ¿Por qué? Porque incluso muchas veces, como en Star Wars, que tengo varios amigos míos que trabajan sobre todo en animatrónica, prácticamente, aunque luego sea tradicional, parte de una base digital. Muchas veces se escanean las caras de los actores reales y tienes que trabajar, porque sobre todo más en animatrónica inclusive, tienes que trabajar con grosores muy concretos, al igual que nosotros, por ejemplo, si tenemos que diseñar una máscara, ¿no? Si es una prótesis, como por ejemplo pues la que lleva el amigo Doug Jones en la forma del agua, tenemos que tener en cuenta también los límites naturales. Por eso os decía que sí que es muy interesante que conozcáis un poco cómo funciona el tema de molde, cómo funciona el tema de pintura, si haces porque claro, como todo tiene límites, sobre todo en el mundo real, cuando se trata de videojuegos, que bastante de vosotros sois de videojuegos, esos límites sí que os los podéis un poco saltar a la torera, ¿no? Pero cuando tú estás trabajando con algo que luego tiene que tener un fin real, como por ejemplo una prótesis, sí que es cierto que tienes que ver la funcionalidad. Creo que tengo por aquí, que ahora después enseñaré, una máscara un maquillaje digital que se llama. Doug Jones es el actor del fauno, pues es su cara y encima la prótesis. ¿Para qué? Para que el diseño puede ser de puta madre, yo suelto muchos tacos, perdonad, el diseño puede ser de puta madre, pero luego realmente es decir, no es funcional, porque si a tú le pones un cacho de nariz gigantesca y luego la nariz le llega al labio inferior, dices, no es viable. Entonces, tienes que saber primero ese concept art para dónde va. ¿Va para una pieza que va a ser íntegra animada digital? Dice, bueno, ahí la verdad que casi no tienen ni límites, entre comillas. Trabajé para una peli, no sé si es china, coreana, hace un par de años, que yo no sé si se estrenará ya este año, y me decían, queremos un bicho súper grande, no sé qué, no sé cuánto, 6 patas, un diseño súper complicado, unos cuantos meses trabajando con el que era mi socio, que es Sergio Sandoval, el creador del fauno de Guillermo del Toro. Nos pegamos un curro de puta madre, un bicho acojonante con 6 patas. Se termina, se entrega, y a los 2-3 meses me escribe el director y dice, Víctor, ¿podemos volver a una versión de 4 patas? Y le digo, ¿y eso? Dice, sí, porque es que los animadores la están pasando, pero en canutas para animar un bicharraco así con 6 patas. Entonces, muchas veces decimos, no, es que lo digital tiene, claro, que el límite es el que le queremos poner. Sí, ¿no? Porque además también, aunque los límites te los puedes llevar un poquito más arriba, pero sí que es cierto que todo cuesta pasta. O sea, tú contratas a un animador y no es lo mismo que te anime un ciclo de andar de un personaje humano que dice, no, ahora quiero un centauro, pero ponle 8 patas. Entonces, claro, a lo mejor queda de puta madre, pero dice, pues que me ha hecho una porquería. Y os voy a enseñar también otro vídeo que tengo por aquí. El concept art se puede usar para que el director vea cómo queda la pieza, sino que en este caso, por ejemplo, no sé si conoceréis a Carlos Baena, que es uno de los animadores más importantes del mundo y que ahora
hizo un corto que se llamaba La Noria, que la verdad que ha tenido muchísima repercusión, y ahora está dirigiendo su primer largometraje con Paramount. Y aquí os enseño lo que le hice. Esto para mí es demasiado dulce, pero bueno, era muy bonito el proyecto. Sé que muchas veces en muchos estudios lo que más se prima casi es la animación, ¿no? Hay muchísimas escuelas de animadores y demás. Es cierto que parece que muchas veces no se le da todo el crédito que se necesita a los modeladores, a los escultores y demás. Sin una base que animar no hay nada. Y aquí os voy a enseñar, aunque... Este es un modelado muy sencillo para un juguete, ¿vale? Este fue para un artista que se llama Quique Vegas, que él hace cabezones, hace como parodias de personajes, y este era el Hellboy pero con J. Este es el programa que suelo usar, que muchos de ustedes supongo que lo conoceréis. Normalmente, ya sea digital o tradicionalmente, siempre hay que descomponer lo que sea en figuras muy sencillas, porque luego la complejidad se la vamos botando nosotros. Vamos poniendo su cuerpecito de berenjena. Si os fijáis, hasta las orejas son 2 cilindros nada más, al igual que en la cabeza. Lo bueno que tiene hoy en día es que casi todas las suites de cultura y demás intentan que lo técnico sea lo último y se centrarse mucho más en el tema creativo. Con ZBrush, cada vez que yo me acuerdo cuando me contactaron para, ya éramos conocidos desde hacía mucho tiempo, cuando me dijeron que si me apetecía traducir el programa, me dijeron, esto en 3 semanas está hecho, 3 meses y medio para traducirlo entero, o sea que... Pero sobre todo lo chulo que tiene es que es muy como trabajar en pasos, es muy... Tú puedes... aquí, por ejemplo, es una cosa que incluso mucha gente que empieza con el tema de escultura, de modelado, no se da cuenta, es que no existe ni la simetría ni la perfección. Entonces, siempre que vayas a hacer cualquier tipo de modelado, es dale un golpecito, las esquinas rotas, un poco de asimetría, que tenga la nariz torcida. O sea, la asimetría, excepto para muchas veces si tienes que hacer algo muy en pose para animar, la asimetría no existe en el mundo, no existe nadie perfectamente simétrico. Hoy en día lo que pasa es que hay mucha gente que sigue, ¿no?, queriendo, porque no se atreve a hacer un boceto en 3D. Cuando te acostumbras, tienes hasta más rapidez. ¿Por qué? Porque no necesariamente tienes que hacer siempre algo muy detallado. Para hacer volúmenes generales puedes hacer una esfera, un tubo, no sé qué, le pegas un poco de movimiento y luego pintas en Photoshop. Lo bueno que tiene es que eso, lo que he dicho antes, lo podemos jugar un poco con el tema de cambiar poses, de hacer distintas pruebas. Ahora os voy a enseñar también el proceso de un concept en una producción. ¿Ves? Si os fijáis, yo podría haber hecho una máscara redonda y para dentro. Y no, hay que darle un poquito de imperfección siempre. Voy a adelantarlo un poquito porque voy a poner arrugas por poner ya.
cuando casi se termina. Y aquí podéis ver, este es con uno de los primeros proyectos que hice con Sergio Sandoval, el diseñador de Guillermo del Toro. Esto es como, en este proceso concreto, para hacer un arte conceptual del que queríamos que fuera el dragón de Daenerys, ¿vale? Uno de ellos. Partimos con un diseño conceptual de un lateral. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, cuando estás explorando opciones nuevas y demás, me gusta ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, con un simple perfilado podemos ver cómo atacar la figura, y que luego hay una cosa que la gente no se da mucha cuenta, que es cuando estás haciendo un esculpido, es ver la silueta. Si la silueta no funciona, por mucho que tú hagas detalles, metas arruga y demás, nunca jamás va a funcionar. Entonces, lo más importante es tener una buena silueta, y aquí dijimos que creíamos que tenía una silueta interesante para empezar, ¿no? Este fue el primer pase con el ZBrush, y aquí pues inventé un poco, ¿no?, la manera de ese perfil, ¿no? Y dije, bueno, un dragón, pero que tenga la boquita, la parte de delante un poquito más estrechita, y luego se haga un mentón bastante más poderoso. Aquí hicimos una prueba, dijimos, bueno, con la boca cerrada queda muy soso, vamos a abrírsela. Y a partir de aquí empiezan a venir las modificaciones interesantes. ¿Por qué? Porque hay una técnica que se conoce sobre todo como paint over, que es pintar encima de un pequeño render que haga. Encima de ese render dijimos, bueno, ¿cómo se puede mejorar? Hicimos esto. Esto está hecho con Photoshop, simplemente son 4 garabatos, pero ya si os fijáis, cambia, que ya casi que no parece ni el mismo. Aquí parece que le cabe, vaya, el Titanic. Y aquí ya tenemos una boca mucho más afilada, y sobre todo hay una cosa que es de documentación, que nos pusimos a documentarnos sobre lagartos y iguanas, y si os fijáis, además yo a partir de ahí me fijo un mogollón, todas las iguanas, todos los lagartos tienen una musculatura brutal, que es la que en este caso intenté darle para el tema de tragarse sus presas. Aquí hacemos exactamente lo mismo, vemos qué falla y cómo arreglarlo. Aquí se ve que tiene la mandíbula un poquito más corta, más baja y menos potente. Después de ahí se hacen las correcciones en ZBrush, que si os fijáis inclusive aquí ya podéis ver lo que os decía de los musculitos internos de la boca. Este se ha saltado un paso, pero bueno, este era el paint over de las modificaciones de antes, y este es el que tuvimos que hacer para ver esa musculatura tan sumamente fuerte que tienen todas las iguanas, los lagartos y serpientes. Entonces, claro, eso es algo muy común de gente que se le encarga un trabajo, ¿no? En ocasiones se le dice, tienes que hacer un dragón, por ejemplo, ¿no? Y la gente se pone en Google, buscar imágenes, dragones. Es que para eso que contraten al artista que dibuja el dragón. Siempre tenéis que buscar referencias de cosas reales que existan en el mundo, porque a fin de cuentas creo que no hay nada que convenza más al espectador o al jugador o a lo que sea que se traque lo que se le está queriendo vender, ¿no? Dice, bueno, ¿un dragón qué? Pues puede ser un reptil, puede ser incluso hasta una mezcla rara de un pájaro. Entonces, mejor tú puedes coger una carpeta que sea de inspiraciones y decir, pues mira, me gusta este dragón, el rollito que tiene, pero no me voy a copiar de ese dragón, me voy a copiar de una iguana, además tenemos un montón de especies brutales. Entonces es muchísimo más interesante para cualquier diseño que tú te bases en cosas reales. Yo me acuerdo que tenía un alumno que me decía, sí, es que le voy a poner unos brazos en el abdomen. Digo, pero es que, dice, no, es que es inventado. Digo, vale, es inventado, pero no se lo cree nadie ese diseño. Entonces, no todo lo que sea inventado tiene que ser creíble. Aquí ya, por ejemplo, vemos un poco cómo están casi todas las proporciones, esto es un clay render. Pues ese es el que hicimos global, algún día se acabará, y a ver si sale. Aquí se ve el clay render final casi, aquí la prueba de color y de luz, y la ilustración final.
Normalmente no se suele, porque además muchas veces el problema que tienes cuando trabajas en un diseño conceptual, ¿no? Y prácticamente casi cualquier tema artístico es hasta cuándo, ¿no? Tienes que saber también que muchísimas producciones, como he dicho antes, cuestan dinero. Entonces, muchas veces tenemos el puñetero afán este de perfeccionismo, de no, que le queda ahí una caries. No, hay que saber también cuándo parar y también hay que saber cómo continuar. Hablando con un amigo mío que es diseñador de Jurassic World y demás, me lo decía, ¿no? Hay mucha gente que cuando empiezan, hace el primer bloque duro y dice, bueno, pero luego ¿cómo sigues? Pues es más importante lo que os he dicho yo antes, ver siluetas, incluso muchas veces rotarlo, verlo de lejos. Tenemos la suerte de que cuando estamos diseñando en 3D podemos permitirnos ciertas cosas que de otra manera no podemos. Muchas veces inclusive yo uso, pone una luz pero solo que ve detrás, para que se vea la figura, algo parecido a la silueta, pero cómo recorta un poquito. Entonces es mucho más interesante el poder ver cómo se desarrolla un personaje y cómo hacerlo mucho más interesante a nivel visual. Y esta es otra imagen, este es otro vídeo bastante parecido al de Carlos Baena. Este es otro animador de Pixar que se llama Ben Rush, que también cuando vio lo de Carlos le gustó mucho, creo que no tiene ni sonido, le gustó mucho el rollo que le hice a Carlos y quería algo parecido. Aquí pues estoy dándole un poquito de forma a la cara. Y este no sé si se llegó supongo que sí, lo que pasa es que como estas muchas veces son producciones en Estados Unidos, que hay una cosa muy importante, a los que os queráis sobre todo dedicar al tema este, cuando estáis estudiando en una escuela como esta o en cualquier otra escuela o haciendo cualquier tema de docencia y demás, tenéis que aprender a manejar las herramientas, pero hay muchas herramientas que no son aprender a programar, a esculpir, a diseñar. Para mí una de las herramientas más importantes en este mundo es el inglés. Si no sabemos inglés, nos va a limitar muchísimo al territorio nacional y la verdad que el territorio nacional no es que sea el más idóneo para poder, si os gusta, pues que tengáis repercusión lo que hacéis, ¿no? Si yo, por ejemplo, no hubiese hablado inglés, no hubiera trabajado con ninguna de las grandes empresas que he trabajado. Yo creo que muchas veces hay que decir a la gente, no, es que estamos en España, que aprendan ellos. Bueno, sí, pero es que el que te deja el dinero es él. Entonces, si tú tienes que hacer un Skype con alguien, no le va a decir, no, que háblame en español. No, tienes que aprender su idioma, aprender muchas veces, como os decía, ¿no? Aprender el tema de cómo funcionan las cosas en el mundo real, cosas artísticas, intentar abarcar, o sea, no solamente es el desarrollar una profesión, saber las herramientas, los skills, las habilidades, necesitáis tener todo lo que os pone en ese mundo profesional, ¿no? Porque muchas veces incluso a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo consigo clientes? Vale, es que tú no tienes que conseguir clientes, sobre todo cuando estás aprendiendo, tú tienes que conseguir hacer un buen portfolio. Esa es una herramienta. Lograr tener por lo menos 4 o 5 imágenes buenas y decir, bueno, con esto ya puedo empezar a moverme, pero es que si no sabes inglés, Facebook es muy grande, Instagram es muy grande, te determinará si eres lo suficiente bueno o perseverante contactando a alguien, y yo te diría que a lo mejor el 80% son de fuera. Es muy complicado que una empresa, porque además, si soy de videojuegos, yo que de videojuegos controlo poco, ¿no? Pero a mí me dicen, dime alguna empresa de videojuegos, y se me vienen unas cuantas y son todas de fuera. Aquí en España yo personalmente no conozco ninguna, al igual que en cine. Sí que es cierto que el cine español es muy bueno, es cojonudo, pero cuando te vienen grandes películas a la cabeza, la inmensa mayoría, sobre todo las que tienen efectos especiales y demás, son de fuera. Entonces tenéis que saber que el inglés para mí es la herramienta más importante, pero con diferencia. Inclusive cuando ya tenéis un pequeño portfolio y demás, hay muchas veces que, dependiendo en el área que uno vais, si es animación, videojuegos, modelado y demás, todavía se usa mucho el tema de la bobina, el reel. ¿Cómo es la manera idónea, ¿no?, de hacer un reel? Tenéis que pensar que el reclutador está harto de ver reels y harto de ver peticiones.
¿Qué pasa? Que muchas veces, mira, bueno, inclusive a nosotros nos pasa muchas veces, no estás viendo algún vídeo de Instagram y haces así, y si en esos 2-3 segundos no has conseguido captar la atención, directamente pasas, ¿no? Al reclutador le pasa, yo he hablado con varios de ellos, y aunque suene mal decirlo, no es que sean cabrones, ¿no? Pero es que es verdad, ¿no? Es cierto que al recibir tantísimos y estar ya aburridísimos de ver cosas, dices, bueno, si no me pones algo muy importante al principio, que sea tu mejor trabajo, tiene que ser siempre el primero. ¿Por qué? Porque es que al igual el resto de los trabajos no tienen oportunidad de que los vean. Mucha gente dice, no, yo el mejor el final. Entonces sí, pero es que al final a lo mejor no ha llegado nadie a verlo. Entonces, y otros se empiezan, yo he visto un montón de reels de alumnos míos y demás, ¡pum! Pepito, no sé qué, un giro, unas letras, 20-30 segundos de su nombre. Directamente eso, cuando un reclutador lo está viendo, dice, va, paso, a tomar por culo. Entonces, nombre, si acaso, nombrecito, correo, que dure 2-3 segundos, fuera, y primera imagen, y primer modelo, animación, lo que sea, pero brutal. La segunda buena para la última. ¿Por qué? Porque además tiene que darle curiosidad de ver el resto, pero sobre todo al final tiene que decir, coño, me ha dejado con buen sabor de boca. ¿A cuántos de vosotros ha pasado que habéis visto una película que dices tú, ¡guau! Una pasada, y termina y dice, vaya puta mierda al final? Pues igual, en el mundo del videojuego pasa súper parecido, en plan, cuando termina, dices, que empezó muy bien pero se ha desinflado. Entonces, jamás dejar lo mejor para el final, dejáis lo segundo mejor para el final, pero luego también hay otra cosa que mucha gente que empieza comete un error, y es, no, este es en proceso. No, un reclutador ya está aburridísimo de ver cosas en proceso. Si no tienes cosas terminadas, mejor no las metas. Es mejor una reel de 40 segundos brutal con 2 o 3 personajes que dure un minuto y pico, que además todo lo que pasa de un minuto normalmente ya directamente es descartado. ¿Por qué? Porque obviamente cuando tienes a lo mejor 100 o 200 correos al día con 100 o 200 vídeos, dicen un minuto y pico, es que ni siquiera empiezo. Entonces esos son pequeños consejos si os queréis dedicar a la industria, sobre todo si queréis que os contraten estudios de fuera, y estudios normalmente grandes. Luego a lo mejor los pequeñitos, si además los conocéis y demás, pues otro rollo, ¿no? Pero normalmente un estudio grande funciona así. Y os voy a poner el último, que es la fusión, pues todo eso apagado. La fusión, como os digo siempre, entre el digital y el tradicional. Yo soy de Marbella. Allí hay una leyenda que vino hasta Iker Jiménez a hacer un reportaje de la famosa niña del Cortijo Miraflores. Y es por lo visto que incluso sale mogollón de gente que trabaja hasta en el ayuntamiento diciendo que ha visto en uno de los recintos que se aparece una niña que da un montón de mal rollo, porque es como una niña entre 7 años, una cosa así, con su vestido de comunión y demás, y diciendo, pues, mucha gente dice que va preguntando dónde están los padres, o que si quieren jugar con ella, lo que sea, ¿no? Yo hace finales de 2015, creo que fue, tuve una exposición en ese sitio y yo, que soy de allí, no conocía la historia. Y dije, joder, pues yo creo que voy a hacer mi versión de la niña del Cortijo. La que era mi novia en aquel entonces dice, no lo vayas a hacer porque como hay tanta querencia, vas a ofender a mucha gente. Y hablando, casi ya por inaugurar, hablando con el concejal de Cultura, que sale en el vídeo de Iker Jiménez diciendo que la ha visto, me dice, tío, si es una idea de puta madre, ¿por qué no lo haces? Total, que improvisé, esculpí en barro una cabeza que tenía de chaván, de un material que cogí un maniquí, le un palo, le hinqué la cabeza, un vestido de comunión, un peluca de los chinos, y la verdad que fue brutal. Tuvo muchísimo éxito. Una de las limpiadoras casi le da un infarto porque por lo visto la pobre mujer llegó a las 7 de la mañana, los cabrones, nadie le había dicho nada a la pobre, y llega a las 7 de la mujer, abre la puerta, además la pusimos, la sala era cuadrada y al final había como una ventanita, ¿no? Y estaba detrás, así, mirando por la ventana. Y llega la pobre mujer, enciende y dice que se la encontraron en el suelo ahí, casi al borde de una catarsis, la pobre. Y inclusive cuando la estábamos montando, porque eso fue casi, vaya, un día antes de la inauguración, estaban montándola con una amiga y sube el guardia de seguridad. Y claro, es que allí hay mucho mal rollo, claro, la gente, yo es que no creo en esas cosas, y yo creo que por aquí, por lo que veo, muchos de vosotros tampoco, pero cuando hay un sitio que la gente que trabaja allí
dice que la ha visto y demás. Claro, empezamos a montarla y llega el guardia de seguridad, un cacho de tío casi de 2 metros, y empieza, hostia, hija puta, qué mal rollo da. Empezaba como un perro nervioso, ¿no? Empezaba así a dar vueltas y dice, bueno, me voy. Total, que como gustó tanto, ya me decidí a hacer la versión más currada, ¿no? Esta era, la primera era tamaño real, pero luego yo normalmente la escala que me gusta trabajar es 1:4. No sé si sabéis la escala, pero la escala es simplemente 1:4, que mide lo que sea, 2 metros, pues divide entre 4. 1:6, que mide entre 6, ¿no? 1:4, que salió una niña del Cortijo así, más o menos. Me invitaron a un evento en País Vasco, creo que fue, y la llevé. Y coincidí con los periodistas de Cuarto Milenio y ya se volvieron locos. Y esta es, ahora oficialmente, es la imagen de la leyenda del Cortijo. Y es esta, mi niña. Entonces, claro, es muy importante, este por ejemplo fue también trabajo personal, es muy importante, y se lo decía a varios amigos míos de la industria, el problema cuando trabajáis ya profesionalmente en la industria, termina siendo una enfermedad, ¿no? Hay una adicción que se llama workaholic, ¿no? Que es como adicto al trabajo, ¿no? Y parece como que nos gusta tanto, porque es verdad, trabajar en esto es un sueño. El que te diga que no, es que tengo mucho curro, sí, tengo mucho curro, pero me encanta tener mucho curro, ¿no? Muchas veces nos llegamos a centrar tanto en los clientes y en los proyectos profesionales que descuidas tu lado artístico, ¿no? Yo escuché hace tiempo que hay una regla del 20%, ¿no? De todo lo que hagas de trabajo, entre comillas, el 20% se lo tienes que dedicar a tus proyectos personales y a tus proyectos propios. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que cuando creces como artista o como profesional es cuando tú experimentas. Cuando tú estás trabajando a un cliente, el cliente te dice, me tienes que hacer para ver un videojuego o para una película tal personaje, y tú sabes que lo que te ha pedido es eso. Entonces, cuando te puedes tener la suerte de dedicarte a lo que te gusta y experimentar, porque decir, voy a ver esta técnica, cuando estás trabajando profesionalmente, el tiempo es oro y no puedes perder tiempo en hacer pruebas. Entonces, os recomendaría que una de las cosas más importantes es que dediquéis, si trabajáis, a ver, muchas veces no puedes hacer eso, ¿no? Si trabajas 5 días, dedicarle uno a tus cosas personales, pero sí que es cierto que puedes hacer cuando termines, decir, bueno, pues he terminado a las 8, pues por lo menos un par de horitas cada día o una horita cada día voy a empezar a hacer mis cositas. Porque es que si no haces eso, al final, mucha gente, yo llevo 24 años currando, ¿vale? Y yo sigo enamorado, o yo diría que mucho más enamorado de la profesión que cuando empecé. El problema es cuando tú no tienes ese desahogo, ¿no? Esa válvula para desfogarte, creo que terminas súper quemadísimo. Entonces creo que es súper importante el darle un poquito de rienda suelta a esa creatividad, ¿no? Porque muchos puestos, incluso hasta la animación, que la gente se cree que es menos artística, la animación es igual de artística que cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, cuando tú puedes ponerte a innovar, inclusive te diría que las cosas más innovadoras han salido de gente que probaba cosas, no gente que trabajaba para alguien. Muchísimos creadores que tenemos, incluso hasta, no sé si conocéis el motor de render Arnold es creado por un español. El sistema de fluidos que se usa en El Señor de los Anillos es creado por un español. O sea, aquí tenemos muchísimo potencial y muchas veces parece que nos inculcan cuando somos pequeñitos, ¿no? Que primero lo que decía al principio, que no se puede. Y obviamente sí que se puede de puta madre, vaya. Puedes viajar, puedes conocer gente, puedes ganar pasta, pero sobre todo es eso, inventa, prueba. ¿Por qué? Porque al final a mí en casi todos los trabajos que me han contratado no es porque haya hecho algo para alguien, es porque han visto algo personal que les ha llamado la atención. Entonces yo creo que es algo totalmente indispensable. Y yo creo que ya, si queréis, hacemos algunas preguntas si queréis, aunque creo que lo sabéis todo, ¿no? ¿Qué importancia o qué le aconsejaría a las personas que quieren dedicarse
dedicarse al modelado, por ejemplo, o al arte 3D? ¿Qué importancia tiene en esta disciplina el dibujo, la escultura, la fotografía, la composición? Porque muchas veces yo me encuentro frustrado. Al revés, gente que dice, no, yo quiero modelar, ¿para qué quiero dibujar bien o para qué quiero colorear bien? Madre mía. Es absurdo porque además yo creo que sobre todo los modeladores o escultores y demás tienes que saber de todo, o sea, tienes que ser casi el hombre orquesta, tienes que saber un poco de arquitectura, tienes que saber de armonía de color, tienes que saber de anatomía, por supuesto, si vas a hacer algo tienes que saber un poco hasta, inclusive, cuando hacía el diseño de la mano esta, tienes que, no es que sepas robótica, ¿no? Pero sí que tienes que saber la funcionalidad que tienen las cosas. ¿Por qué? Porque si vas a hacer cualquier cosa, tú imagínate que tienes que hacer algo, por ejemplo, más hard surface, ¿no? Más inorgánico. Tú tienes que saber que si tú haces así un brazo, ese brazo se tendrá que mover, ¿no? Entonces sí que tienes que saber, sí que tienes que documentarte, sí que tienes que saber cómo, de qué manera, inclusive tema anatomía, qué músculos hay, qué tipo de tendones hay, cómo se comportan en determinadas situaciones, cómo se comportan con determinadas cargas. Es más, yo siempre, a todos mis alumnos y demás, les enseño unos cuantos libros, o sea, yo cuando me recomiendan eso mismo, ¿no? ¿Qué me puede ayudar para currar o para mejorar como artista, ¿no? Y aquí tengo unos cuantos libros, por ejemplo, estos son mis 5 casi básicos. Anatomía para el artista, este es una pasada. Buah, es que es una pasada. Además que tienen los acetatos, que ves obras de arte y cómo se comportan los músculos, es una maravilla. O sea, este para mí es ultra básico. Este viene a colación de porque os iba a recomendar pero bueno, me meto hoy en Amazon y digo, bueno, para ver más o menos cuánto sale, y veo 270 y pico euros. Digo, coño, digo, usted, tengo un tesoro ahí en la casa, vaya. Este para mí es básico, pero vi que hay otro, es de la editorial Blume. Si tenéis la suerte de que lo veis en cualquier lado, o sea, ni lo penséis, este es ultra básico, pero por lo visto han sacado que lo poco que he ojeado así por internet en imágenes, se da un aire. Entonces, eso es súper importante cuando te dedicas al modelado, al esculpido. Hay mucha gente que hace solamente cosas en blanco y negro, pero que el color es la vida. Cuando te piden que hagas un personaje o algo, si no le das color, es que le estás quitando muchas cosas, y además no solo que le estés quitando muchas cosas, sino que la persona encargada de contratarte va a decir, vale, de puta madre, en negro es un hacha, pero bueno, píntamelo, ¿no? O que voy a tener que pagarle a otro tío para que termine tu trabajo. Entonces, color, anatomía, geometría. Yo siempre que recomiendo libros, es libros clásicos, o sea, nada que ver con tema digital. Por ejemplo, es la leche. Te explica de anatomía, además tiene un montón de dibujos, te viene anatomía humana, anatomía animal y luego anatomía comparada, que es, aunque no lo creamos, somos bastante parecidos a muchísimos animales, ¿no? Te explica, incluso como poses, cómo los huesos se comportan de la misma manera prácticamente, obviamente con sus peculiaridades, pero por ejemplo, es una pasada. Y que muchas veces nos olvidamos que detrás o debajo, en este caso de cualquier modelado, hay un esqueleto y hay un sistema muscular, o sea, es que el modelador y el escultor tiene que saber de todo, porque es que claro, aquí te piden un trabajo y tienes que saber engañar, porque a fin de cuentas yo creo que desde un director de cine, ¿no? Al final se trata de engañar a la gente, ¿no? Y si tú no conoces las pautas de este mundo, no vas a poder engañar a nadie. Hay otro libro también que se me olvidó ponerlo, que los que hagáis videojuegos, sobre todo caracteres humanos, no me acuerdo el nombre, pero es como un libro como así de grande, Close-Ups se llama el nombre, y es un fotógrafo súper conocido que lo único que se dedica es a hacerle foto a la cabeza de gente, además mogollón de actores también, actrices y demás. Y claro, ese es cojonudo para ver los poros, las arrugas, porque claro, si os dedicáis a hacer cosas hiperrealistas, tienes que saber cómo funcionan las arrugas, cómo se comportan las arrugas, el tipo de poro que hay en cada zona del cuerpo. Hay también un autor que para mí es de lo mejor que existe, se llama Burne Hogarth, y ese tiene libros, además viene de la época clásica.
cómo descomponer la figura en piezas más geométricas más sencillas, e incluso tiene uno que se llama drapery o algo así, que es cómo se comporta la tela. O sea, tienes que saber, muchas veces tiene que ser hasta modisto. ¿Por qué? Porque es que la tela también tiene una manera de comportarse, pero es que no toda la tela se comporta de la misma manera. No se comporta lo mismo el satén que un saco de arpillera, o sea, tienes que saber, el que te diga que no necesita dibujar, que el futuro que tiene, yo no sé si será igual, pero te digo yo a ti desde ya que no va a ser igual que si se dedicara a estudiar un poco la disciplina un poquito más en condiciones. A la hora de poder jugar con el dragón, yo creo que anda encolado, ¿qué programa usan? Pues normalmente hay mucha gente que ahora son, por ejemplo, que hace poquito me mandaron una licencia para evaluar de un software que se llama Substance Painter, pero yo estoy usando ZBrush. O sea, el problema o la suerte, como yo ya me vine desvinculando de todo lo que es el tema de retopología, UVs, fuera. O sea, yo me dedico a crear imágenes. Entonces, con ZBrush hay una opción que se llama Polypaint, que tú lo que haces simplemente es pinta directamente sobre como si fuera el Substance Painter. Lo que pasa es que, claro, cuando llevas tantos años usando el mismo software, yo creo que hasta te acostumbras, ¿no? Yo el otro día estaba probando un poquito y decía, hostia, cómo mola, pero el ponerte, y sobre todo el tema de obligarte a hacer unas UVs, todo lo que sea que te obliguen a hacer más trabajo, al fin de cuentas lo que se tarda, o sea, de lo que se trata es que tardan más tiempo, y un cliente lo que quiere es inmediatez. Y muchas veces también tienes que ser consecuente, decir, vale, una cosa es inmediatez, pero tampoco te mates por correr. O sea, todo tiene su trabajo. Yo, por ejemplo, os voy a enseñar algún proyecto que hice en ZBrush, porque todas las cosas, hay un error muy común, sobre todo con la gente cuando empieza ZBrush, es que empiezan como, a fin de cuentas, lo que se trata es de hacer un brochazo. Hay gente que le pone mucha intensidad y raca, toma por un cacho de brochazo, y no, es mejor darle 10, 20, 40 veces la misma brocha, pero muy suavecito, muy flojito. ¿Para qué? Para cuando tú termines el modelo, dé la sensación de que la carne en este caso, o lo que sea, se puede hasta morder casi. Mira, estos son algunos archivos, incluso aquí te voy a enseñar un poco este es el dragón terminado. Este tiene que tener un poquito. Pues no te crees que tiene tanto. Este tiene 1 millón, claro, este tiene 1,5 millones nada más. Bueno, nada más, porque está optimizado. Esto, para antes de mandarlo a impresión, se suelen optimizar las mallas. ¿Por qué trabajamos? Que claro, a lo mejor si vosotros venís de videojuegos es una burrada, pero claro, cuando vas a mandar a prototipado no te tienes que preocupar tanto. Y es más, si os fijáis, aquí no sé si se podrá ver bien, si le doy a clic a la topología es una puta mierda, vaya, la topología esto no vale para nada. No sé si lo veréis, pero ¿ves? Esto es ahora mismo inanimable. ¿Qué pasa? Que muchas veces, inclusive cuando se trata de videojuegos o cine para animar, sí que es cierto que yo, por ejemplo, puedo hacer esto, se lo paso al siguiente de la cadena y ya él que retopologice. No sé si lo he dicho bien, pero esto, por ejemplo, es una de las piezas más complicadas. Esta. Tuve la suerte el año pasado de hacer en la escultura digital de la falla del Ayuntamiento de Valencia, la municipal, y esta, por ejemplo, esta le cuesta trabajo hasta moverse un poco. Esta pieza se construyó de 26 metros de alto. ¿Veis? Le cuesta hasta... y es un i7, no es mal ordenador, pero esta pieza está hecha con escáneres de estatuas reales, un mogollón de letras dibujadas, o sea, todo esto es dibujado a mano también. Y luego además aquí no se ve, pero los cubitos estos, cada cubito empieza por ejemplo aquí y vamos a la izquierda y se va como
si fueses esculpiendo el cubo hasta que aparece la cabeza de un pensador y aquí igual de una chica. Estos fueron un montón de meses de trabajo y aquí podéis ver la pieza, a ver si la leo. Esta es la pieza terminada. Si os fijáis, todo esto que se ve aquí, eso es gente, ¿eh? Y luego aquí, no se ven la que os he enseñado, pero estas cositas que se ven chiquititas, esto que parece tan pequeñi, son, no sé si eran 7 u 9 dioses Baco, en posturas cada una de aquella manera, y además esto es tamaño real, o sea, cada dios Baco de esto es lo que medía como 1,80 m o algo así. Y aquí, cuando empezamos, además fue curioso porque yo nunca había ido a las fallas, ¿no? Fue el año pasado y mirad aquí que estos son semáforos. Esto es súper vasto. Y aquí ya cuando le prendieron fuego a la pobre. Voy a pasar así, aquí se ve mejor. Esa no es. Ahí. Además curioso porque eso no sé si lo sabes, yo me enteré allí. Todas las piezas de las fallas por dentro tienen como una distribución especial de las cargas de detonación, de la pólvora y demás, porque de lo que se trata es que la pieza quede en pie el mayor tiempo posible. Y esta, vaya, se quedó ahí, vaya, ya se ven hasta los listones de madera, porque esta se hizo, excepto los cubos creo que era y los dioses Baco, todas se hizo de manera tradicional. Se cogió el archivo que yo hice digital, el maestro fallero como que lo metió en un programa para laminar, digamos, las secciones, con una CNC se hizo, digamos, el esqueleto, ¿no? O la base, y luego sobre esa y con los diseños iban poniendo cañitas, porque toda la figura está hecha con cañitas. O sea, es un trabajo de chino. Y ahí está ya cayendo. Y aquí tengo uno de los dioses Baco, que además es lo que decía, tienes que saber anatomía, porque si no, tú cómo haces. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Muchas veces también tienes que saber qué tipo de final va a tener, ¿no? Porque dependiendo de cómo vaya a ser, tienes que hacerlo más o menos detallado. Además, te fue muy gracioso porque el maestro fallero está hermoso, ¿no? Y me mandaron, porque les pedí un montón de fotos de referencia, ¿no? Para poder verlo, y me mandaron un montón de fotos que eran súper cachorras. Por eso también está también con unas poses tan increíbles, pese a que la cara es mucho más romana o más griega, ¿no? ¿Sí? Se ve hasta la caída de las lorcitas y todo, con su culito ahí. Entonces sí. Pues mira, con este hay veces que, mira, un truco que yo he usado, sobre todo con esto, porque además, claro, cuando tienes que hacer tantísimas piezas, la suerte es que todas son iguales. Yo hice un truco que puede parecer una guarrería, pero es súper cómodo, me fue súper bien, y es, tenía el modelo en pose bastante modelado, y cogí y le pegué un tajo aquí, prácticamente en casi todas las articulaciones, cortadas e independientes. ZBrush tiene la suerte de que tú puedes mover o por partes todas las piezas o algunas en concreto, y lo bueno que tiene es que, no sé si usáis Max o Maya, pero en ZBrush es súper fácil cambiar el pivote. Entonces presionas Alt, mueves pivote y rotas. Entonces yo lo tenía todo seccionado, lo movía en la pose que yo quería, lo unía todo, lo colapsaba todo y luego ya sí que me ponía a esculpir bien las partes que estaban cortadas. Y fui súper rápido y mucho mejor y mucho menos guarro que hacerlo o bien con lo típico de enmascarar y mover, o bien meterle un armature, no sé cómo, un esqueleto. Esto fue súper rápido, bueno, súper rápido. 3 semanas antes de que le prendieran fuego todavía estaba mandando yo piezas, o sea, y empezamos en octubre. Pero bueno, fue bastante más sencillo.
al igual que esta, por ejemplo, que es una pieza que a ver si algún día la termino del todo, la imprimo. Esta fue para una exposición que me invitaron de Guillermo del Toro en Estados Unidos. La terminé, hice una ilustración con ella de base, luego hice mucho paint over, pero mi idea es sacarla entera, ¿no? Y mi idea era como en plan que Guillermo se ha copiado de un dios hindú, y aquí si os fijáis, bueno, ahí tiene la daga, una vida, y tiene pues el típico pétalo típico indie. Hace como 2 o 3 años estuve en la India y la verdad que me gustó un montón el rollo. Y aquí abajo pues el laberinto famoso de Ofelia. ¿Más preguntitas?